Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a este último programa. Y hemos decidido así, Briseño, iniciarlo sentaditos, cómodamente instalados. Creo que este 2023 que se nos va, a pesar de todos los momentos malos que nos ha tocado vivir, también nos deja muy emocionados, Briseño y a toda la familia que formamos parte de esta gran empresa de Briseño TV y sus invitados. Creo que para cerrar este 2023 hemos iniciado este gran proyecto que lleva este nombre, que hoy te acompaña de 9 a 11 de la mañana, todos los sábados, Briseño TV y sus invitados. Ha sido el proyecto que de verdad nos emociona, nos entusiasma y que usted, señor, señora, ya está dándolo como su favorito. Todos los sábados, recuerden, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana vamos a estar con ustedes con muchos programas. Hoy hemos decidido hacerlo en el estudio de Briseño Producciones, pero luego para el 2024 ya vamos a estar en distintos locales, vamos a estar visitando centros turísticos, vamos a estar visitando ciudades, vamos a estar visitando la festividad del carnaval de Cajamarca que se avecina también en el mes de febrero, y hay muchas novedades en este horario que vamos a hacerlo como siempre en vivo para el deleite de cada uno de ustedes. Así que prepárense, amigos artistas, prepárense, familia peruana, señor, señora, bienvenidos a nombre del señor Oscar Briseño, Briseño Producciones, a nombre de la señora Yolanda, a nombre de Pamelita, a nombre de Juliana, a nombre de quien les habla, su amigo Alex Ramos el Tranquilito, a nombre de José Luis. Yo no sé por qué estos dos últimos programas me ha dejado solo Pepe Lucho, me ha dejado solo. Un gran saludo para él. Hoy, claro, hoy está realizando el corte de pelo, ¿no? El corte de pelo. Hoy él bota la casa por la ventana, me dicen, y el día lunes lo botan a él de la casa. Bienvenidos, muy buenos días a todos ustedes. Voy a pedirles que nos apoyen a darle me gusta, hay que darle compartir, hay que sumarse a este bonito trabajo que ha nacido para quedarse con ustedes. Así que ya lo saben, señoras y señores, es un gusto, es un gran placer el poder agradecer a todos, y también es un honor el poder ponerse un poquito melancólicos, Briseño. El último programa del año. El último programa del año. A ver, cuénteme un poquito. Sí, lamentable noticia. Fue en el Día de los Inocentes, ¿no? Donde Pedro Suárez Vértiz se fue al llamado de Papá Dios. De verdad nos ha dejado un legado enorme en torno a su música, en torno al rock pop. Y eso de verdad nos apena un poco, pero también entendemos que él ha estado atravesando momentos complicados a consecuencia de su enfermedad, Briseño, y Dios sabe por qué hace las cosas. Apenados, muy tristes, acongojados, pero también contentos de poder seguir, porque la vida continúa, amigos y amigas, y tenemos nosotros que dar un paso adelante como el elefante. Bienvenidos, así arrancamos Briseño Producciones. Reitero, quiero invitarte a que le des me gusta, que le des compartir, déjame tu saludo, participa conmigo. Hoy te voy a agradecer, Briseño, hoy agradecemos a todos, agradecemos a todos los amigos que se van a ir conectando, que van a ir dejando su comentario, a todas las marcas auspiciadoras, a todas las agrupaciones que han trabajado a lo largo de este 2023 y que estoy seguro van a continuar en el nuevo proyecto del 2024. Claro que ahora sí, ya para el 2024 el costo es en dólares. Claro, como dijo Macanaki, ¿no? Para el 2024 ya son otros precios. Mentira. Bienvenidos. Arrancamos con los internacionales alegres de Bambamarca y con esta locura de amor, porque definitivamente ya vivimos una locura de fin de año. Bienvenidos a Briseño TVI, sus invitados.
Muy bien, ahí, súbele ese fondito musical porque definitivamente estamos de fiesta. Briseño, yo no sé usted si es mi amigo o es mi enemigo, yo no lo entiendo, yo no sé por qué me tiene que poner a esta hora de la mañana y hoy sábado 30, un Santiago Queirolo, un primado Santiago Queirolo, por favor. Si es mi debilidad, yo no sé por qué me sigue, por qué aparece donde yo no quiero encontrarla, pero aparece. Nos preparamos para el brindis, damas y caballeros, estamos a través de Briseño TV. Súbele, ¿cómo estamos? ¡Hola! ¡Epa! Nos ponemos de pie un ratito nada más, damas y caballeros, porque vamos a decirte que tú que estás en casita, que tú que estás en la unidad móvil, muévete, no importa, así piensen que estás loco, no importa, porque lo que importa es lo que uno hace, lo que uno tiene que hacer para sentirse bien. ¿Cierto, Briseño? Claro, por favor, lo que opine la gente es lo de menos. Ahí está mi gran amigo Darío Peralta. Él cuando llega a una fiesta baila solo, y todos dicen, ¿qué tendrá este señor? Estará loco. Pero lo importante es lo que él hace. ¡Eso! ¿Cómo estamos, familia peruana? ¿Cómo estamos? Buenos días, hola, bienvenidos, bienvenidas a Briseño TV y sus invitados a esta hora hasta las 11, hasta las 11:30 nos vamos el día de hoy, ¿no? Briseño, usted dirá 11:30, ¿no? De todas maneras, tenemos que cumplir los 120 minutos con todos ustedes, amigos y amigas. Por eso, desde ya los invito a poder compartir y a poder dejarnos su comentario. Hoy vamos a ir agradeciendo a todos ustedes. ¿Cómo estamos? Los amigos del norte, mi gente de Trujillo, la gente de Chiclayo. Buenos días, a ponerse de pie. Ahora sí, Briseño, súbele. Qué buena melodía, ¿sabes? Qué buenas canciones, de verdad, felicitar a los internacionales Alegre de Mamarca. Qué ganas dan de mover el cuerpo, de mover la cintura, de bailar, de gozar a esta hora de la mañana. Y usted que está en casita, únase, por favor, únase a todos nosotros. Hay que darle me gusta. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machos, los varones? Edward García Quirós. Un tremendo saludo para Edward García Quirós. Muchísimas gracias, Edward García Quirós. También un saludo para el gran amigo Raulito Castañeda, los amigos de Más TV. Gracias, Raulito Castañeda, Más TV. Aquí me falta su saludo para mi gran amigo el popular Gatito, la familia Goicochea, los amigos de Selendín, arriba Molino Pampa, arriba la gente del Cruce Latino, el Tingo, gracias a los amigos de Maraipata, un tremendo saludo para toda la gente chévere que hoy nos acompaña a esta hora de la mañana. Ahora sí, le bajamos un poquito el volumen, damas y caballeros, porque vamos a continuar agradeciendo a todos ustedes. ¿Cómo lo están pasando? Espero que muy bien, Briseño. Espero que todos en casita de verdad lo estemos pasando muy pero muy bien, acompañados de repente de los familiares que se han movilizado desde el interior del territorio nacional a la ciudad capital. Muchos ya están con mamá, con papá, con los abuelitos. Lo que me indigna, lo que me molesta, Briseño, es que los costos del transporte, tanto aéreo como terrestre, ha subido de verdad enorme, muy caro. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta, Briseño. Hay que hacer un movimiento, por favor, para que eso no vuelva a suceder, por favor. Ahora sí, quiero reiterar el saludo para mi gran amigo Darío Peralta Benavides. Gracias, Darío Peralta. Gracias, Edward García Quirós. Un tremendo saludo también para mi gran amigo Rojano Vázquez. Me decía, tranquilito, por favor, estamos... Todavía no recoge las zapatillas. Las zapatillas ya no hay. Para Rojano Vázquez, un tremendo saludazo para mi gran amigo Nilton Alvites, también los amigos de El Rey Cajacho. Gracias, Nilton Alvites. Cuando hemos estado visitando las instalaciones del Rey Cajacho, él se ha lucido con la atención, de verdad, nuestro agradecimiento a nombre de toda la gran familia de Briseño Producciones. El año de Briseño Producciones ha sido el 2023 y el 2024 será mucho, pero mucho mejor, porque vamos a cristalizar, vamos a poner, como se diría, en efecto, en acción, los proyectos a desarrollar y mucho más con Briseño TV y sus invitados. Vamos a continuar ahora sí, Briseño. Cuéntame con qué canción continuamos, con qué canción proseguimos a esta hora de la mañana. Se viene José Díaz, el rey de corazones, y la canción que se llama La Jugadora. Es un carnaval, ¿no?
¿Es un carnavalito? ¿Un guayno? Es un guayno. La jugadora, hablando de José Díaz, está de aniversario el día de mañana, 10º aniversario del Rey de Corazones en el gran local Los Ciruelos allá en San Juan de Lurigancho. Para toda la gente de Lima Este, San Juan de Lurigancho, local Los Ciruelos. Buena para ti, para mi gran amiga Rita Quinn, para mi gran amiga Ingrid Pérez, para mi gran amiga Shirley Chávez, para Antonella Ortiz, y sigue una lista de grandes amigas jugadoras, son reinas del fulbito, tremendas jugadoras. Para Zapatillas de Lira, que también son jugadores, tremendos representantes del deporte. Vamos a la parte musical. Turno a través de Briseño TV y sus invitados para el Rey de Corazones, José Díaz. De mi colección, que te vaya bien, que seas feliz, espero que puedas olvidarme. En cambio yo te recordaré jugadora, como una más de mi colección. Así lo quiso, que tú no fueras para mí. El destino así lo quiso, que tú no fueras para mí. Te gusta el dinero y no sabes amar, jugadora te vas a quedar. Pues algún día lamentarás, jugadora, que yo te quise de verdad. Te gusta el dinero y no sabes amar, jugadora te vas a quedar. Pues algún día lamentarás, jugadora, que yo te quise de verdad. Ya lo sabes, algún día te vas a arrepentir, que de tanto jugar y jugar Chulucanas y arriba Piura. Así.
una más de mi colección. Jugadora, te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora, te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora, te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Jugadora, te vas a quedar, es tu destino y tu decisión. Yo solamente te recordaré como una más de mi colección. Y las palmas arriba, eso, y las palmas arriba, eso. Y llegamos a Serendín, Chota, Coterbo, San Miguel y la gente linda de Huamachuco y todo el Perú con Briseño Producciones. Estudio de grabaciones Willy Ramos para todo el Perú. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como José Díaz, ¿ah? Claro, imagínate acompañado. No, pues, no. A todo lo positivo. Lo único que no quiero ser es saco largo. Eso es lo único. Un saludazo para José Díaz, el rey de corazones. De verdad, su canción La Jugadora. Que me están escribiendo muchas amigas. Me dicen, Alex, mi canción. Se acordó José Díaz, por fin. Yo que me sentía excluida de las composiciones. Por fin. Tremendo saludo para todas las amistades de Cajamarca. Todas las amistades de la zona del rico norte peruano, ¿no? Vamos a ir agradeciendo, Briseño, a la gente de Tumbes. Cómo no saludar a toda la gente hermosa de Tumbes. Pronto novedades con Briseño Producciones ahí en Tumbes. También hay que ir agradeciendo a los amigos de Piura. Pronto novedades. Tenemos que coordinar, Briseño, por favor, para la festividad más grande, ¿no? Del divino niño cautivo. Creo que es allá en Piura, ¿no? Claro. Semana Santa también. Piura es una ciudad, una tierra muy devota. Entonces hay que organizarse. También para la festividad de Semana Santa, la más grande creo que es en Chimbote, en Chimbote, por favor. El día de San Pedro y San Pablo también. Tremendos acontecimientos a nivel. Ahora sí me siento, Briseño, por favor, ya. Ya me estaba cansando. Vamos con los saludos. Quiero saludar a toda mi familia, la familia Lara Ramos. Un saludazo para Yampo Lara, para Luchito Lara también, que a esta hora está conectado a través de Briseño TV y sus invitados. Recuerden que el programa se va a realizar en un ambiente abierto, ¿no? Se va a transmitir de repente por Canta, por Chosica. Estaremos en los centros campestres. Lo hemos decidido hacer hoy en el estudio porque es nuestro último programa. De verdad que hemos organizado acá una comelona. Les cuento para que tengan hambre ya a esta hora de la mañana. Vamos a saborear nosotros cevichito de caballa con su zarandaja al estilo norte. De verdad que la vamos a pasar bonito. Vamos a abrir el champán también. Vamos a compartir acá con la familia de Briseño Producciones. Y si usted está cerca de Zapayal, véngase, únase al almuerzo. La señora Yolanda hoy día se ha puesto su mandil, pero de estreno, como tiene que ser al estilo norte peruano. El saludo para Luchito Lara Ramos, gracias Luchito Lara. También me dicen por acá para los amigos de Lima Express, pasajes y envío de encomiendas, gracias Lima Express. Para Luchito Vázquez, gracias Luchito Vázquez. Ahí está
Me dice saludito para el Tranquilito y para Oscar Briseño. Gracias, Luchito Vázquez. Un tremendo saludazo a los amigos de Viva Cajamarca. También está Jaranero Cajamarquino. Luego de muchas lunas aparece el Jaranero Cajamarquino. ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de su vida, mi gran amigo, el Jaranero Cajamarquino? Yo siempre les digo, si se casan, no sean sacolargos como el Jaranero Cajamarquino, por favor, ¿ya? Para Franco, Eric Mendocita me dice, por favor, una canción. Cualquier éxito, cualquier canción a esta hora de la mañana, pero que salga con el saludo para Franco, buena Franco, Eric Mendocita, también para mi gran amigo Jeffrey Murga, claro. Briseño, ¿a cuánto está el chicharrón, Briseño? Y el moti, Briseño, y el moti. Briseño, sin el moti no pago el precio, Briseño, por favor. Ya llegó la indumentaria. Páseme por favor por acá. Ya tenemos el gorrito para el día de mañana. También. Ya tenemos el gorrito, ahora sí, claro. ¿Qué tal mi gorrito? Parezco allá, feliz año nuevo, por favor. Sin el moti no pago el precio correspondiente, mi estimado Briseño, por favor, a chicharrón con moti tiene que ser. ¿Sí o no, mi gran amigo Jeffrey Murga? Un tremendo saludazo. También para mi gran amigaza Araceli Annalise Machuca Salazar, un gran saludo. Y especialmente también vamos a ir agradeciendo a todos los artistas que han formado parte del gran trabajo de Briseño Producciones a lo largo de este 2023. Recuerden que Briseño Producciones es una marca que se dedica a toda la filmación de espectáculos en concierto, edición de trabajo en torno a videoclips, realización de transmisiones en vivo también, un trabajo selecto audiovisual profesional, con cámaras de última generación y con la garantía y la seriedad de Briseño Producciones, Oscar Briseño y familia. Y también, aparte de ello, Briseño Producciones también está cubriendo lo que es los programas, las transmisiones en vivo. Usted, amigo promotor, que realiza su evento, su espectáculo, su fiesta, usted, amigo artista, que quiere darse a conocer, que ya hizo su trabajo, su material discográfico y quiere promocionarlo, tenemos horarios disponibles. Asegure sus horarios para el 2024. Y aparte de ello, es este programa, que es independiente a todo el trabajo de Briseño Producciones. Eso lo voy aclarando, ¿sí o no, Briseño? Claro, por favor, este programa es independiente. Si es que estamos agradeciendo es por colaboración. Briseño TV y sus invitados todos los sábados de 9 a 11 de la mañana con ustedes, amigos y amigas. Para Heiser Ramitos, para mi primo Heiser Ramitos, para Peter Ramos y toda la familia Ramos, que el día de mañana van a estar en la pichanguita de Silverio. Hablando de artistas que han formado parte del 2023 con Briseño Producciones, tenemos que agradecer a los hermanos Cabanillas. Véngase el aplauso, por favor. Los hermanos Cabanillas, Ra, los hermanos Cabanillas, grandes maestros. Los hermanos Sacolargos, ¿no? También, yo no entiendo, ¿por qué el único que no es Sacolargo soy yo? No entiendo, la mayoría es Sacolargo. Jeffrey Murga, Sacolargo, mi gran amigo, la familia Vargas también, Sacolargos, ¿no? Heiser Ramitos también, Sacolargo, por ahí todos Sacolargo. Franco Eric también Sacolargo, el maestro. El único que no es Sacolargo es el Tranquilito, por favor. Un tremendo saludo para mi tía Alicia Salazar, que el día 1 está de onomástico. Allá terminamos, no sé cómo terminaremos, pero allá terminamos. Vamos a la parte musical, ahora sí, turno para los hermanos Cabanillas. Y usted, amigo, ¿qué espera? Déjeme su comentario, el saludo para quién quieren saludar, ¿sí o no, Briseño? De repente mamita está lejos, está en provincia, pero quieren hacerle llegar el saludo extenso. Aprovechense de nosotros, que estamos para ustedes el día de hoy. Escríbanme ahí en un comentario, Tranquilito, el saludo por favor para mi mamita que se encuentra en Tarapoto, en Moyobamba, en Tacna, en Iquitos, y lo vamos a hacer con todo cariño porque este programa es para ustedes. El último programa del año se lo dedicamos a todos ustedes, amigos, de todo corazón, como siempre, con la garantía de Briseño TV y sus invitados. Turno para los hermanos Cabanillas. Y el sabor de nuestro folclor te lo trae Briseño Producciones, y siempre con el dúo Hermanos Cabanillas, la nueva sensación del folclor
sufrimiento hay en mi corazón, triste sufrimiento hay en mi corazón. Seguiré tomando por una traición, seguiré tomando por una traición. Mi corazón sufre, ¿qué le va a pasar? Mi corazón sufre, ¿qué le va a pasar? Late a 1000 por hora, se quiere parar. Late a 1000 por hora, se quiere parar. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. ¡Baila, baila! Enrique Muñoz y la señora Donalisa Ventura. Y como suena ese teclado, el Marcito Díaz. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Tus ojos son dos luceros, tus labios dos caramelos. Mis pensamientos son puros, los tuyos son traicioneros. Con prosa y elegancia. Así, Toño Quiroz, Eli Quiroz, Manuel Cabanillas y toda la gente de Emanuel Bus. Siguen bailando, siguen gozando con el dúo Hermanos Cabanillas. ¡Qué bonito, qué bonito! Briseño Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Ahí te paso un logo, ¿ya? Pero que ponte el sombrero. Tienes que avisarme, Briseño, para ponerme el sombrero, pues, hermano. Claro, me tomas desprevisto acá, sin sombrero a la mano, sin haberme puesto el sombrero. Voy a lucir el sombrerito 2024, año nuevo para todos. Que este 2023 se lleve todo lo malo, ¿sí o no, Briseñito? Que se lleve todo. ¿Alguna anécdota, Briseñito, que quieres que se lleve el 2023, que ya no vuelva a suceder en el 2024? De repente por ahí en algún viaje se acabó la batería, cuando tú estabas transmitiendo de repente en vivo, te estaba viendo el presidente del club, de la institución, y de repente ¡pum!, se fue la batería, se apagó, se fue la luz, se fue el internet. ¿Dónde pasó eso, Briseño? Le hemos fallado a Charles, ¿no? Un gran abrazo para nuestro gran amigo Charles Villoslada. No, en la vida suceden muchas cosas, ¿eh? En la vida suceden muchas cosas. Recuerdo que me llega una anécdota aquí a la mente. No lo voy a decir el lugar, Llegamos con Silverio Urbina. Tremendo sonido esto, Briseño, un sonido gigante, lo mejor de lo mejor. Y no sé qué pasaba, hermano, que el ingeniero no la chuntaba, solamente un micrófono habilitó para las voces y teníamos que turnarnos con Silverio, la animación, a empujones, recuerdo. Cuánta cosa que hemos pasado en torno a este 2023, ¿no? Hemos pasado bonitos momentos también con mi compita Ricardo Muñoz Ollarse allá en el evento de carnavales, en el cruce de la Quinua, donde hemos conocido a mi gran amigo, el popular Gatito. Te pasé un logo, mi estimado Briseñito, a ver si lo ponemos, un loguito para agradecer a toda la familia Goicochea. De verdad, hemos tenido la oportunidad de este 2023 conocer a muchas personas
que se están quedando para formar parte de la gran amistad, del gran círculo de amigos, de tu amigo el Tranquilito, de toda la familia de Briseño Producciones. Estamos muy contentos por ello. Así como la familia Muñoz Ollarse forma parte de nuestro círculo de amistades, en este 2023 hemos ido conociendo a muchas personas, hemos ido de verdad recibiendo el saludo, el respaldo, el apoyo de muchas personas que hemos ido conociendo a lo largo de los trabajos que vamos realizando, tanto en Briseño Producciones como también con la Supertonera Internacional, la agrupación de Silverio Urbina, amigos y amigas. Entonces, mientras se va cuadrando el logo, queremos ir agradeciendo también por acá. Sí, te lo envié, mi estimado Briseñito, sí, ¿no? Sí, llegó. Listo. Mientras tanto, vamos a saludar a mi gran amigo Robert Roncal también. Prepárenme también por ahí el logo de Robert Roncal, por favor. Los amigos de Puertas de Garaje Ander, ¿no? Este año nos han respaldado de una manera enorme, Robert Roncal. Tenemos G&D, Proyectos SAC, ¿sí? Lo ponemos. Proyectos G&D, G&D, Proyectos SAC, la familia Goicochea. Tuvimos la oportunidad lo habíamos visto ya, mi gran amigo Gatito, en muchas festividades, en muchas celebraciones, pero tuvimos la oportunidad de compartir con él en La Quinoa y luego en Jerez, ¿no? En Jerez, en la tierra de mi gran amigo Jorgito Yamoctante, en Jerez estuvimos con mi gran amigo Gatito. Buena, Gatito, la familia Goicochea, un gran saludazo para ti, mi hermano. Me comenta que a esta hora está rumbo al deporte, todavía la mueve mi gran amigo Gatito. Gracias, Gatito. Para mi promoción, John Wesley, Alberca Chinguel. Gracias, Johncito, de verdad. Bonitos momentos que hemos compartido en este 2023 con la familia Alberca, con mi gran amigo Arlen también, con toda su familia. Este año promo, por favor, el día lunes, separen la fecha, estamos invitados para cerrar, para iniciar el año en la casa de Randy, ¿ya? Puertas de Garaje Ander, cómo no, se portó con la canasta, ¿no, Briseño? De verdad, una canastaza enorme, gigante. Gracias, Puertas de Garaje Ander, servicios generales, lo mejor en puertas de garaje hoy por hoy, a nivel Lima, a nivel nacional, lo tiene Puertas de Garaje Ander. Saludos especiales para Sifis Leonel Roncal, ahí está la gran familia de mi gran amigo Robert Roncal, para la señora Nilda Villegas también, y para toda la gran familia y para los profesionales que fueron parte de Puertas de Garaje Ander. Para Maribel Carrera, hola Maribel Carrera, se había desaparecido Maribel Carrera por un buen tiempo, pero ya apareció, gracias Maribel Carrera. Recuerden, atención amigos, usted señor, señora que está en plena construcción de su domicilio, póngase en contacto para que pueda ver los modelos, los diseños para su puerta de garaje con Puertas de Garaje Ander, www.anderperú.com. Ahí está, ¿qué lo espera? Mi gran amigo Robert Roncal, y el número telefónico está apareciendo aquí en pantalla. Sí, ahí está apareciendo en pantalla. Gracias, Puertas de Garaje Ander. Para Fran Terrón Escoba también, gracias Fran Terrón Escoba. Para mi gran amiga María Julia también, la gente de Celendín. Con María Julia, recuerdo que estuvimos en Celendín, mi estimado Briseñito, para el aniversario de Cielo Azul de Celendín, ¿no? No había una foto original y sacamos una fotocopia, ¿no? Y al momento de ponerlo a la torta, Briseño, el papel bond se deshació. De verdad, cuántas cositas con mi gran amiga María Julia, un tremendo saludazo, pero lo importante es que quedó bonito, salió todo chévere. Embarramos la torta por ahí, pero le hicimos linda. Gracias María Julia. También para Edward Guevara, mi gran amigazo, mi compita Edward Guevara, que a esta hora está conectado, más conocido como Noelito el Dulce, me dice por acá. ¿Quién me dijo salud? A ver, voy a abrirlo, voy a abrir el champán. Hoy día quiero hacer un brindis con ustedes, ¿no? Y yo voy a estar tomando y ustedes trabajando, ustedes realizando sus labores diarias, mientras yo voy a seguir brindando. Vamos a la parte musical, se viene otra agrupación, mi estimado Briseño. ¿Dónde están las solteras? El dúo Chotano se viene en acción, Ronald y Holiday. Hablando de ellos, mañana, ¿en dónde estarán los muchachos? Que nos pasen la voz, ¿dónde van a estar para anunciarlos? Porque ellos también son parte de la gran familia de Briseño
Producciones. Gracias, Ronald y Holiday, los chotanos. Y yo les voy a decir, salud, porque hoy es nuestro último programa del año. Y lógicamente desde ya desearles un venturoso 2024, familia peruana. Y continuamos con la fiesta. Aquí están los carnavales con Holiday y Ronald Dávila Pérez. ¡Ey, ey, ey! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! Con los chotanos y orquesta. Y aquí están los carnavales para gozar contigo, Perú. Mi gente de Cajamarca, con cariño. Y las chelas arriba, ¡ey! ¡Ey! Las chelas arriba, ¡ey! ¡Ey! Cheleros arriba, ¡ey! ¡Ey! Arriba caballo blanco sin lulo, arriba caballo blanco sin lulo. Sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Sin lulo, arriba caballo blanco sin lulo, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Porque tengo un desafío sin lulo, porque tengo un desafío sin lulo, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Porque tengo un desafío sin lulo, porque tengo un desafío sin lulo, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Eso. ¿Y cómo lo gozan mis grandes amigos? Marcial y Víctor Díaz La Torre. Ay, 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 gracias por la cervecita, paisita. Y salud, salud, de amanecida, paso lleno. ¡Échale, échale! Arriba caballo blanco sin lulo, arriba caballo blanco sin lulo, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Arriba caballo blanco sin lulo, arriba caballo blanco sin lulo, sácame de este arenal, guaylulo, sácame de este arenal, guaylulo. Ahí, porque tengo un desafío sin lulo, porque tengo un desafío sin lulo, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Porque tengo un desafío sin lulo, porque tengo un desafío sin lulo, el martes de carnaval, guaylulo, el martes de carnaval, guaylulo. Guaylulito, guaylulo, ya llegó el carnavalón, salgan todos a bailar el martes de carnaval. Guaylulito, guaylulo, ya llegó el carnavalón, salgan todos a bailar el martes de carnaval. ¡Ay! Zapateando como en la Santa Tierra. ¿Dónde está la gente de Cajamarca? La gente de Bagua, la gente de Jaén, Chiclayo querido. ¡Arriba Chota! Guaylulito, guaylulo, ya llegó el carnavalón, salgan todos a bailar el martes de carnaval. Guaylulito, guaylulo, ya llegó el carnavalón, salgan todos a bailar el martes de carnaval. Gózalo así, Luis Pérez Cubas. Ay, dos más, dos más. ¿Y dónde está la gente de Cutervo? Arriba las manos y que suenen las palmas. Unchita que te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita que te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita que te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita que te tumbará, el año que viene te colocará. Y con cariño para
Para mis amigos de Bambamarca, Santa Cruz con Tumasá. ¡Eso! Solo Chotano y orquesta. Para bailar y gozar. Unchita, quien te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita, quien te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita, quien te tumbará, el año que viene te colocará. Unchita, quien te tumbará, el año que viene te colocará. ¿Y dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba y las palmas arriba y que suenen. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Uy, y ahora se me perdió esta china Carolina. ¡Carolina! Oye, Holiday, ¿no lo has visto esta china Carolina? Claro que sí, Ronald. No te hagas el gafo. Está bailando sus carnavales. ¿Y con quién está bailando los carnavales? ¡Con los chotanos! ¡Pucha! Y seguimos con la fiesta. ¡Con los chotanos y orquesta! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Quiero ver! ¡Ahí, ahí! ¡Agua la vieja! ¡Polvo a la china! Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Si será tu pelo, si será tus ojos o tus labios rojos que me tiene loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan raras que siento al mirarte. ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Jondea tu pollera, china! ¡Jondea tu pollera! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi gente de Cajamarca? ¿Y cómo lo goza? Rosita Cinturón, báilalo, china, báilalo. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Carolina, Carolina, eres linda, Carolina. Si será tu pelo, si será tus ojos o tus labios rojos que me tiene loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, las cosas tan raras que siento al mirarte. ¿Y dónde está la gente más alegre? Con las palmas arriba. Las palmas que suenen. Los brazos arriba. Vamos gozando. ¡Somos los chotanos! ¿Cómo lo goza?
Producciones, grabando tus mejores momentos en 4K y Full HD. Briseño Producciones Internacional. Así parecemos a un integrante de Los Campesinos, más o menos. Quiere su huevo, quiere su huevo, quiere su huevo, sí, quiere su huevo ya, no lo puede negar. Roja no quiere su huevo ya, no lo puede negar. G&R Confecciones, confecciones. Quiero saludar a mi gran amigo Rojano Vázquez. G&R me dicen por acá que significa jodido pero responsable, me dicen. G&R Confecciones, lo mejor en ropa deportiva e industrial. Ahí está mi gran amigo Rojano Vázquez. Estamos sudando, mi estimado briseño, ¿eh? Vamos a tener que encender el aire acondicionado, mi hermano, por favor. Ahorita la señora Yolanda agarra su balde de agua helada y ¡bum! No, ya está, aire acondicionado. Gracias, de verdad que la estamos pasando bonito. Gracias, G&R Confecciones, lo mejor en ropa deportiva y también ropa industrial. Quiero reiterar el saludo para mi gran amigo el popular Gatito y toda la familia Goicochea, que a esta hora en su unidad móvil, ahí en su camioneta, está a todo volumen. Me dice: tranquilito, estoy chequeando, mi hermano, bailando, coreando y disfrutando el repertorio de nuestra música de Cajamarca, y mucho mejor si te acompañas de Briseño TV y sus invitados. Recuerden, pásense la voz que todos los sábados vamos a estar de 9 a 11 de la mañana con un tremendo programa en vivo y lógicamente con artistas en escenario, en vivo, compartiendo con todos ustedes, amigos, para salir del formato diario. ¿Sí o no, Briseño? Claro, hermano, con Briseño TV y sus invitados usted va a apreciar un nuevo trabajo. Vamos a romper la monotonía diaria, así que ya lo sabe, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Queremos agradecer, Briseño, si tenemos alguna foto de repente de lo que ha sido el programa que hicimos en el sorteo, de repente tenemos algunas fotos. El Patrón y su cártel. Quiero saludar a una de las grandes figuras en torno a las redes sociales, un gran tiktokero, El Patrón, que hemos tenido la oportunidad de realizar su trabajo en concierto. El Patrón y su cártel. También ya dentro de poquísimo estaremos dando a conocer su trabajo en concierto a través de nuestras redes sociales. Gracias, El Patrón y su cártel. Para mi gran amigo, el ingeniero de comunicación, Jairo. Gracias, Jairo. Un tremendo saludo para ti. También agradecer a nuestros grandes amigos como son Inversiones JNC. Gracias, Inversiones JNC. Jesús Nazareno Cautivo, mi gran amigo Alamiro Chávez. Gracias, Alamiro Chávez, allá en el mercado 3 regiones, ¿no? Ahí está lo mejor en torno a muebles. ¿Quiere usted estrenar mueble? Ahí. Ese recuerdo, esa foto es de lo vivido el día del sorteo, en el cual hemos premiado a muchos amigos que han estado participando con nosotros. Se han llevado sus canastas, sus zapatillas, se han llevado los champanes que trajo el amigo Ángel López Ontanea, la promotora Maoxa. Gracias, Amor Andino también se hizo presente con las anfitrionas y también se hizo presente con su gigante canasta. Gracias, Comercial James, trajo una canasta y también trajo la caja china. Gracias a él, ahí está, mira, una parte de lo que fueron los premios, ¿no? Gracias a Briseño TV y sus invitados por haberlo gestionado, y lógicamente gracias a todas las firmas que nos han ido auspiciando. Pronto, me dice también G&D, se une al auspicio para el gran carnaval cajamarquino, mi estimado Oscar Briseño. Hay que tomarlo en cuenta, mi gran amigo Gatito Goicochea. Para Zapatillas de Lira, un saludo enorme para Comercial James y para los amigos de la promotora Maoxa. Tengo saludos por aquí, vamos con los saludos. El saludo por acá, ahora sí, el saludo para mi gran amiga Rita Vázquez. Gracias, Rita Vázquez. También para María Julia, que me dice: tranquilito, mañana somos la pichanguita. Gracias, María Julia. De todas maneras, tenemos que, a través de Briseño Producciones, felicitar
a todas las empresas, a todos los promotores, a todos los artistas que están realizando sus celebraciones, mi estimado Briseño. Hay muchos espectáculos en todo Lima. Por ejemplo, para Lima Sur tenemos el espectáculo del evento El Paisita en el Estadio Chalhuanca. Claro, las entradas de cortesía. Tenemos también las entradas de cortesía de la promotora Maoxa. Como tienen que hacer, pásenme por favor las entradas y vamos por más. Aquí está. Las entradas que nos han hecho llegar los amigos de la promotora Maoxa. Vamos a saludar a todos los que nos han hecho llegar las entradas, ¿ya? A los que no nos han traído las entradas, no. Son las entradas de la promotora Maoxa con Silverio Urbina para el día de mañana en la Pichanguita. Un saludo para mi gran amigo José Vázquez también, ¿no? Allá en el estadio Chalhuanca, en Lima Sur. Hablando de Lima Sur, una gran cartelera en el estadio Chalhuanca. Y para Lima Este está el evento de nuestro gran amigo José Díaz, el Rey de Corazones, que siempre se porta de la mejor manera también. Gracias, José Díaz, en el local Los Ciruelos. Y luego también tenemos ya la Pichanguita de Silverio. Muchísimas gracias para todos ustedes, amigos y amigas. Ahora sí, por acá tenemos un gran saludo también. Hay que agradecerle a nuestro gran Willy Alexander Barrantes. Gracias, Willy Alexander Barrantes, como siempre. Marilú Yamatanta, ¿ya llegó, cachai? El narrador de cuentos. No le crean, porque lo que él narra es un cuento. Para mi gran amigo Francisco Cachay, ya estaremos lanzando también los detrás de cámara de Francisco Cachay, ¿ya? Tenemos ahí las imágenes, los videos de Francisco Cachay cuando se cae cargando la cámara, por ahí cuando se va en contra del tráfico, ¿no? Por ahí cuando se pasan los semáforos, en rojo, mi estimado Francisco Cachay. Un gran saludazo para FC Sport. Gracias, Francisco Cachay. A todos los amigos que están conectados, no lo duden y déjenos sus saludos. Reitero, promotora Núñez, Carlitos Núñez. Si tú quieres un champán, Carlitos Núñez. Si tú quieres sonido, Carlitos Núñez. Si quieres a las chicas malas que hacen cosas buenas, Carlitos Núñez también. Para todo, Carlitos Núñez, ¿ah? Claro, si usted quiere un nicho en el acto, Carlitos Núñez. Él es el que todo lo encuentra, el que todo lo tiene. Gracias, Carlitos Núñez. Un gran saludo para él, la promotora Núñez. Hablando de nuestros grandes amigos, gracias a Lamiro Chávez, Inversiones JNC. Un abrazo para usted, maestro, para la señora Merly Maita, para toda su hermosa familia que siempre está respaldando nuestra música peruana y especialmente el trabajo de Silverio Urbina, el trabajo también de Briseño Producciones. Gracias, JNC Inversiones, gracias a Lamiro Chávez. Vamos ahí. Continuamos, no lo duden. Hoy es una fecha muy especial, Briseño, porque es nuestro último programa del año. Por eso hemos decidido sentarnos. Hemos decidido tomar asiento porque con calma vamos a ir agradeciendo a todos de manera general y también quiero aprovechar para poder invitarlos a todos ustedes a que nos hagan llegar su saludo. De repente por ahí, reiteramos, tienen alguna persona que está un poquito lejos, que por cosas de la vida no está con ustedes, no lo tienen cerca para expresarle, para decirle: mamá te amo, mamá te quiero, gracias por todo, papá, papito, viejito lindo, abuelito, tío, pero está un poquito lejos. Háganos, envíennos en un comentario y nosotros hacemos el saludo. Claro, recuerden que este programa queda grabado, queda grabado. De repente ahorita no están conectados, pero mañana lo pueden chequear, pasado lo pueden hacer chequear, pueden enviarle el link, que lo vean en España, en Italia, así como mi gran amigo Wilson Portal está en Italia, está en Roma, con mi gran amiga Angie Risi. Un gran saludazo, se comunicaron el día de ayer, me decían: tranquilito, de verdad, unas felices fiestas para ti. Gracias, Wilson Portal, gracias, Angie Risi. Ahora sí, vamos a la parte musical, Briseño. Se viene esta canción. Y después viene la primicia de José Díaz, el Rey de Corazones. Hablando de José Díaz, reiterar nuestro agradecimiento, nuestro gran saludo. Una persona que lo hemos visto crecer, que lo hemos visto progresar, que lo hemos visto triunfar y que hoy logra mantenerse pues en la cima de la popularidad. Siempre él amistoso, siempre compartiendo con los suyos, y qué mejor que organizar un gran evento que se va a llevar a cabo en el gran local Los Ciruelos y celebrando sus 10 años. Y ahora me comentan que ha hecho su traje especial para fin de año, como los puntos del amor, más o menos así como ráfaga, así, ¿no? Ya él se pasó de saco largo, Vamos a la parte musical. Antes vamos a compartir con ustedes una bonita canción que lleva por nombre Mi Chinita. Se llama éxito de Wilson Chávarri, composición del maestro Wilson Chávarri,
pero interpretada y con los arreglos de Silverio Urbina, el cantautor romántico. Mi chinita se perdió. ¿Sí? ¿Te vendió el tema? Ahí está, chévere ya. Todo es negocio, claro. Negocios son negocios. Mi chinita se perdió. Vamos a la parte musical. Yo quiero que le tomen atención a una bonita foto que le da inicio a esa canción. Esa foto lo hemos obtenido, lo hemos tomado en la Laguna San Nicolás, en las alturas de la Encañada. Así que un gran saludo para toda esa gente hermosa que nos recibieron, que nos aplaudieron, que compartieron con nosotros. Vamos con esta canción a través de Briseño TV y sus invitados. Yo estoy queriendo hablar así, mira, Briseño. Hola, ¿cómo estás? Qué buena, qué buena. Cosas y casos de la vida misma. Te comentaba de la bonita historia acerca de esas imágenes, de ese video, de la canción La Chinita, que lo interpreta Silverio Urbina, ¿no? Estábamos rumbo hacia Huangachanga, en Celendín, y nos detuvimos en la zona de la mina, la Laguna San Nicolás. Se acercaron muchas amistades, muchas personas que no conocíamos en ese momento y nos preguntaban, amigo Silverio Urbina, amigo, ¿a dónde van? ¿A dónde van a estar hoy día? Les comentamos que nos íbamos hacia Huangachanga y no me vas a creer, Briseño, aparecieron una manchaza de esa zona de San Nicolás, llegaron a Huangachanga en sus motos, con sus esposas, con sus hijos, y de verdad que nos habíamos divertido de la mejor manera allá en la zona de Huangachanga, Celendín. Un gran saludo para todos los amigos de Celendín. ¿Cómo no agradecer a la gente de San Marcos también, no, Briseño? Claro, por favor, agradecer a los amigos de San Marcos. Agradecer también, por acá me dicen a mi gran amigo Nick Rojas. Buena, Nick Rojas también está. Yo no sé qué pasa con Nick Rojas. Nick Rojas, no importa, mándate un sombrerito así, no importa, que diga año nuevo, ya no importa. Claro, ya qué más, a nada. ¿No? A mí también me ofreció mi sombrero. Es el hombre que ofrece los sombreros, creo, ¿no? Él es el hombre que ofrece los sombreros. Muy bien. Claro, ahora sí. Importadores de luces LED. Claro, queremos agradecer a los amigos de la 50, una empresa que ha crecido de manera enorme y que hoy están liderando lo que es las luces LED, mi estimado Oscar Briseño, una gran empresa que lleva por nombre DLA. Son importadores de luces LED de manera directa, claro que sí, como tiene que ser. Diego Limber, un tremendo saludazo, Diego Limber, gracias tío, un saludo para ti, para toda la familia que a esta hora también está compartiendo la transmisión. Reiterar el saludo. Allí en la 50 tiene tiendas comerciales en donde DLA Import son importadores de luces LEDs de manera directa, así que usted acérquese y tiene los mejores precios. Claro, nuevos locales se ha estrenado, de verdad que ha crecido de manera enorme y rápidamente esta gran empresa. Diego Limber, un gran saludo para ti de manera reiterada, gracias DLA Importadores de luces LEDs para todo tipo de vehículos, tenemos faros y muchas luces LEDs, así que ya lo saben. Diego Limber, un gran saludo para ti, un gran abrazo, gracias por el cariño. Ya le ha puesto acá el LED. ¿Por qué eres así, Briseño? ¿Por qué eres así? Hay que recordar a Walter Tambo ahí que le ponga su faro. Muy bien, un saludo para mi gran hermano del alma, José Luis Alvarado, que hoy está botando la casa por la ventana. Hoy está realizando su gran corte de pelo de su engreído. Y los que conozcan a José Luis, los que deseen hoy comer su cuy cruzado como en Cajamarca, que se comuniquen. Ya, no es de su hijo, es de su hermanito, ¿no? Él está en busca del padre. Un gran saludo para José Luis Alvarado, que hoy está realizando su actividad. Hoy es su gran cortepelo de su engreído en Zapayal. Comuníquense con él, los que conocen a José Luis, comuníquense con él para que les dé la ubicación exacta y para que puedan llegar de esa manera a compartir con él bonitos momentos. Por acá, para mi viejita, te comento, mi estimado Briseñito, un saludo para mi madrecita,
Mavila Salazar Alcántara, mi viejita ya tiene muchos años radicando allá en Santiago de Chile, así que un saludazo para mi viejita Mavila Salazar Alcántara, para toda la familia que se acostumbraron por allá y ya no piensan volver. Lo bueno que las herencias están acá en Lima. Eso es lo bueno. Un saludo para mi viejita Mavila Salazar, para mi hermano Ronald Ramos, que está de Huachimán, que está de guardián allá en Yurimaguas, está que la hace linda, Gracias también por acá para Narci Santa Cruz en Roma, Italia. En Roma está la señorita Narci Santa Cruz. Para mi gran amigo Nilo Ramos, por favor, Construcciones Ramos, Nilo Ramos. No, nada que ver. Estamos recontra sobrios, mi estimado Nilo Ramos. Es más, hoy no estamos permitidos a libar alcohol, porque el día de mañana tenemos una gigante responsabilidad que cumplir en el gran local La Pichanguita de Silverio Urbina. Por acá el saludo para Francisco Cachay, también para Lima Express, pasajes y envío de encomiendas, también para Carmen Olivera, me dice por acá, gracias, desde Manchay, una zona súper cercana aquí en la ciudad capital, en Manchay. Pronto también vamos a visitar Manchay, por ahí está la Namorina Campestre, ¿no? De su gran amigo Chávarri también, ¿no? Claro, la Namorina Campestre, por ahí muchas de nuestro paisita, la Namorina Campestre. Ya, vamos a recordar. Es que ese paisita es puño, pues, por eso no nos acordamos. ¿No? Por Cieneguilla también hay un, de los hermanos Cervantes, creo. Listo. Luchito Vázquez, un tremendo saludo, mi hermano. Feliz año. Claro, cerquita, en San Juan del Urigancho, me dice Luchito Vázquez, un tremendo saludazo, mi hermano, para usted. Gracias por todo ese gran cariño de siempre. Reiterar el agradecimiento para la gente hermosa de Chancay. Hace algunos días estuvimos grabando el programa Briseño TV y sus invitados ahí en Chancay, ¿no? Donde le hemos pasado bonito, con mi gran amigo Francisco Cachay, con José Luis, Briseño Producciones, ahí con el dron. ¿Cómo extrañamos a Briseño? El campo, el aire, ¿no? Por ahí las cosechas de maíz, por ahí las sequías para el riego correspondiente. Vamos a tener que organizarnos. La próxima semana estaremos ya con el programa desde la zona de Canta. Vamos a estar por Canta. Aquí estamos presentando la foto de una de las ganadoras de la gigante canasta que premiamos con el programa Briseño TV y sus invitados, gracias a todas las firmas auspiciadoras, gracias a Jesús Nazareno Cautivo, gracias Inversiones JNC, Jesús Nazareno Cautivo, gracias también a Amor Andino, los amigos de Residencial San Lorenzo. Briseño, no te olvides, por favor, me decía mi gran amigo Alexander Vela, tranquilito. Usted ya tiene su lote separado en Residencial San Lorenzo. Usted está planificando adquirir su lote, adquirir su propiedad. Por favor, no lo dude y comuníquese con nuestro gran amigo Alexander Vela para que adquiera su lote en una zona segura de Caraballo, la zona de Lima Norte, San Lorenzo de Caraballo Residencial. Hablando de eso, hablando de Residencial San Lorenzo, ahí está. Venta de lotes al 930-33-44-73. 930-33-44-73. Ahí está apareciendo en pantalla. Residencial San Lorenzo. Separa tu lote ahora, separa tu lote y ya, por favor. Si te vas a casar, separa tu lote, por favor. Porque el casado, ¿qué quiere esto, Briseño? El casado casa aquí. Muy bien, como tiene que ser. Segundo Lozano, tremendo saludo para Segundo Lozano. ¿Será mi familia? También tengo familia Lozano yo, para Segundo Lozano. Ya, no sé, por la zona de Manchay está nuestro gran amigo Wilson Chávarri, los amigos de la Namorina Campestre. Vamos a estar visitándolo como tiene que ser con Briseño TV y sus invitados. De repente por ahí hacemos un programón. Nos organizamos con la Namorina. Vamos a tener que comunicarse con nuestro paisita Wilson Chávarri. Ahora sí, gracias Segundito Lozano. Se viene. ¿Qué canción, mi estimado Oscar Briseño? Walter Tambojara, llegó la Supermodel San Marcos, damas y caballeros, para todos ustedes. Carmencita Olivera, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Carmencita. Vamos a continuar con ustedes. Vamos a proseguir. Por acá me dicen
Tenemos saludito para Nilton Alvites. Gracias, Nilton Alvites, el rey Cajacho. El rey de los sacolargos, ¿no? Yo creo que le haría linda, ¿no? El local, el rey Sacolargo, ahí está, el rey Sacolargo, listos. El rey Sacolargo Cajacho. Vamos a la parte musical. Turno para Walter Tambo Jara con esta bonita canción que también lo va a disfrutar Lima, porque Walter Tambo estará en muchos locales el día de mañana celebrando, cerrando ya lo que es este 2023 y dando la bienvenida al nuevo año 2024. Y presentamos el gran concierto en vivo para Briseño Producciones. Lo mejor en audio y video. Briseño Producciones. Segundo Muñoz. Galpoquino con mucho cariño.
Bien, señoras y señores, llegamos a la recta final, llegamos a la parte concluyente de nuestro programa y el sábado pasado yo me había comprometido en algo. Yo había ofrecido a toda la audiencia que para concluir, para cerrar nuestro último programa de este 2023, tenía que hacerse el brindis correspondiente. Teníamos que compartir un brindis con el gestor de este proyecto, con el que decidió el jugarse de repente por ahí el dinero, el jugarse las opiniones del público también, porque cuando uno decide emprender algo por A o B no funciona, también se lleva a veces comentarios de gente negativa, pero gracias a Dios, Briseño Producciones, el señor Oscar Briseño decidió apostar por Briseño TV y sus invitados y estamos teniendo muy buenos resultados. Gracias a Dios, gracias a su familia también y lógicamente gracias a ustedes. Por eso quiero invitar aquí al estudio, aunque diga que no, él es un hombre que no quiere salir en cámaras, él es una persona que dice no, tranquilito, por favor, yo no quiero, me estoy sonrojando, pues no, me van a mirar mal, se van a enamorar de mí, así me dice Briseño Producción. Oscar Briseño, véngase por acá, por favor, maestro, fuerte el aplauso, y por Oscar Briseño, y hip, ra, y hip, ra, y hip, saco, no esto, ¿qué tal Oscar, cómo estás? Un gusto mi hermano. Teníamos que cumplir, porque nosotros somos de palabra. Habíamos mencionado que te vamos a tener que invitar aquí al estudio, al set, en el último programa de este 2023. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Buenos días con todos. El éxito siempre, cada año que nos vaya mucho mejor y gracias. Como tú dices, nos animamos casi el último mes, creo que fue en el mes de... Para concluir, sí, noviembre. Claro, noviembre. Sí, este proyecto lo teníamos ya desde el año pasado. Así es, imagínate, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha demorado, no? Sí, entonces comenzamos y vamos haciendo, ya ustedes más que todo estaban ocupados en los carnavales. Si no tenían tiempo, todo eso, entonces íbamos los días que no hay tiempo, hay que grabarlo. Pero quiero darle gracias a Dios y a todos mis seguidores, también a los promotores, a los artistas y a todos los que siempre están con nosotros, comparten, más que todos los que hacen programa con nosotros y agradecerle a todos, a nuestros seguidores más que todo a todos. Gracias por el impulso, a ellos seguimos avanzando, seguimos adelante. Mira, Briseño, agradecerte a ti, como lo mencionabas hace unos instantes, es complicado a veces tomar la decisión, pero si uno no se arriesga, hermano, no gana, con toda la posibilidad de perder también, pero tenemos que pensar siempre en positivo, siempre tener la mente puesta en que va a salir todo de la mejor manera y eso es lo que hoy estamos cosechando, ¿no? Ya con grandes amigos que se están uniendo al proyecto de Briseño TV y sus invitados para lo que será el trabajo del 2024. Agradecimiento para tu familia, Briseño, para los promotores. A mi esposa, agradecerle bastante que es el apoyo, como que dice. Sí, el pilar, esa es la persona que te hace a ti caminar derechito, hermano. Si tú también, si no también te fueras por la derecha, por la izquierda. Ser saco largo es bueno, ser saco largo trae bendiciones. Es que, como siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, hermano, y hay una gran familia también, que es lo más importante. Y agradecer a mis dos hijas también, como es Pamela y Juliana, que la verdad me apoyan bastante. Detrás de mí hay muchos, como es mi esposa, mis hijas, que nos apoyan tanto en la transmisión. Muchos saben que nosotros transmitimos los eventos, pero nosotros somos, como quien dice, los camarógrafos. Mi esposa es la que está pendiente de la señal que llegue. Mis hijas están en estudio, programando, compartiendo, haciendo las páginas y un montón así viene lo que venimos trabajando. Como siempre, esta empresa, Briseño Producciones, se inició de repente con la decisión de Oscar Briseño, con el apoyo de su familia, una empresa familiar, pero que va creciendo. Hoy, imagínense, ya tiene incluidos pues al Tranquilito, ahí como parte del equipo de trabajo, a José Luis. Tenemos un equipo que va creciendo, ya hay también nuestro amigo Francisco Cachay, que está incluido en la familia de Briseño Producciones. Y así, Danielito García. No, claro, y va a ir creciendo, de verdad. Por eso estoy muy contento por todo lo que cerrar del 2023 nos ha permitido dar a todos los amigos y lógicamente a dar uno de sí para toda la gente chévere. Briseñito, vamos a hacer el brindis.
Vamos a ser humildes por los... Hay que darle siempre gracias cada año que pasa. Yo soy recontra, Hay que darle gracias siempre. yo de tragos, Por la salud. yo de tragos, Briseño, no sé nada, hermano, por eso, mira el desastre que he hecho abriendo este champán, ¿ah? Mira el desastre que he hecho, de verdad no sé de tragos, ¿ah? No sé, si hay alguna profesora que sepa de tragos, de abrir botellas, páseme la voz. Vamos a ver, voy a dejar el micro un ratito. Quiero invitar, señores, a los éxitos más alegres de todo el Perú. El maestro Mario Sali, el gran Ronald. Por favor, tenía que... Orgullosos. Qué rico, qué delicia. Para hacer el brindis nada más, no piensen que somos unos borrachos, no vengan a pensar que somos unas personas que estamos dedicadas a libar o entregadas a los brazos del alcohol. No, ¿sí o no, Briseño? Briseño, si toma, lo pegan. Vamos ahí. Solo para brindar. Ahí está. Está heladito, está en su punto. Antes de hacer el brindis, quiero reiterar el agradecimiento primero a Dios, a mi familia también, a mi esposa Sonia, a mi querido Robin Alexander. La 21, hermano, por favor. Agradecerte, Oscar Briseño. Sí, está en cheque. Si no, no hay saludo. Saludo, agradecerte a ti, agradecerte a la señora Yolanda, Pamelita, Juliana, por todo ese gran cariño, por todo ese gran respaldo y ese aprecio que nos tienen y por ser parte de esta gran familia de Briseño Producciones, y agradecer a todo este público hermoso que de manera diaria se mantienen pendientes del trabajo de Briseño Producciones, tu amigo Alex Ramos el Tranquilito. Agradecer a Silverio Urbina también, 8 años de manera consecutiva formando parte de su empresa, y continuamos, como dijo el señor Ángel López, y vamos por más. Agradecer a Ángel López, que nos ha dado la oportunidad también de formar parte de este 2023. Hemos formado parte de todo su trabajo del 2023. Gracias a Ángel López Montaneda, la promotora Maoxa. Gracias a Morandino, Alexander Vela, a nuestro paisita comercial James también, como no, comercial James, a Lamiro Chávez. Gracias. Claro, a mi manito Carlos Villoslada, gracias Charles, a los amigos del local El Chelsea, también a Wilser Gutiérrez, un tremendo saludazo a Wilser, como no saludarte, mi hermano, y al paisita José Vázquez de Lima Sur, a nuestro gran amigazo José Díaz, el Rey de Corazones, que está de aniversario, y por todas las familias del Perú y del mundo, deseándoles que les vaya de lo mejor, que tengamos un 2024 de la mejor manera, y como siempre lo digo, vayamos a divertirnos, vayamos a disfrutar de una noche de alegría con tranquilidad, ¿no? Cumplamos como todos seres humanos. A todo el grupo Los Sacolargos no puedo dejar de saludar y los invito este 2023 hemos dejado un poquito de lado la página de Los Sacolargos, pero me comprometo y nos comprometemos toda la familia de Briseño Producciones en el 2024 a hacer crecer la página. Así que usted, amigo, si usted considera que tiene todas las actitudes y atributos para estar en la página de Los Sacolargos, claro, tiene que ser obediente, tiene que... Celso Machuca, nos habíamos olvidado de nuestro paisita Celso Machuca y su caja marquinita, ¿no? Un gran nunca lo veo solo. Celso Machuca y su caja marquinita, un gran saludazo para todos ustedes. Para mi gran amigazo, de verdad que tuve la oportunidad de conocerlo, a nuestro paisita Gatito, la familia Goicochea, los amigos de Celendín, un gran abrazo. Jorgito y a Moctanta también, gracias Jorgito. La señora Gloria, los amigos de la familia Muñoz, gracias Alex, Freddy, Ricardo, la familia Muñoz Ollarse. Nino Muñoz, gracias Nino Muñoz, un gran abrazo también para ti, mi hermano Segundo Muñoz, Nino Muñoz, Pollería Los Ninos. Ahora sí nos vamos. Pollería Don Sánchez, ¡epa! Estuvimos con Pollería Don Sánchez, un gran abrazo. Vayan, se suma al carnaval también Pollería Don Sánchez. Los invitamos a todas las empresas, a todas las marcas que deseen sumarse al proyecto que tenemos con Briseño TV y sus invitados para lo que será el cubrir todas las incidencias de nuestro Carnaval Cajamarquino 2024. Pueden comunicarse con canales internos con nuestro amigo Oscar Briseño. Y si quieren información, también con el Tranquilito, no hay ningún inconveniente. Así que ya lo saben. Gracias a todos. Ahora sí, Briseño. Arriba. ¿Algunas palabras, Briseñito? Si alguna modelo también quiere ir contigo, que se comunique. Que se comunique. No, quiero darle gracias a Dios y a todos mis amigos, desearle un feliz año
y que todo sea bendición y de verdad de todo corazón. Ustedes me conocen, la mayoría que me conoce, con la humildad de siempre vamos a seguir así. Ahora sí, como dijo mi gran amigo Virgilio Quintana, ¿cómo lo extrañamos a Virgilio Quintana? Espero que el día de mañana esté en el local La Pichanguita. Virgilio Quintana, un gran abrazo para ti, mi hermano. La barra de Rodri, para mí es un gran orgullo el poder saber que vas creciendo de manera diaria. También para Rafael Quintana, los amigos de Cevichería Esencias del Mar, para mi gran amigo Raulito Quintana, también. Nos estábamos olvidando, imagínate cómo es la mente frágil. Gracias, Cevichería El Cajamarqués, de nuestro gran amigo Freddy Figueroa. Un gran abrazo, mi hermano, para ti. También, no, ese sí se pasó de saco largo ya. Claro, llega a las 8 en punto y se desaparece. Nadie lo encuentra, como secuestrado. Gracias, Cevichería El Cajamarqués, de nuestro paisita Freddy Figueroa. También nuestro paisita Edgar Figueroa nos invita, nos dice: tranquilito, vente, hombre, vente. No tenemos tiempo, pero posiblemente dentro de unas horas lleguemos a Cevichería El Gran Marqués. Gracias, Edgar Figueroa. Santo Tomás de Cutervo, la familia. La familia Díaz. La familia Díaz Zárate, un gran saludazo para Wilfredo, para toda la familia del Centro de Espectáculos Santo Tomás de Cutervo, que se mudaron a la altura del Óvalo Zapayala. Ahí está, en una zona pero espectacular. Ahora sí, Nilo Ramos Muñoz, para Judith Mines también allá en San Marcos, Cajamarca. Judith Mines, un gran abrazo para ti, mi gran amigaza. Hablando de San Marcos, un gran saludo para mi gran amigazo Wilder Cabanillas, la familia Cabanillas, para Jaime Cabanillas, el Parry. Ahora sí, nos vamos. ¿Eso es todo? ¿Tenemos algún saludito por ahí en especial? Chotanito, está por 3 postes. Antojitos Chotanos, Antojitos Chotanos, me llegó a la memoria, Antojitos Chotanos. Un día me secuestraron, terminé en Antojitos Chotanos. Eso, ole. Gracias, Antojitos Chotanos, un gran saludazo para mi gran amiga Rafaelita Vázquez, que estuvo de cumpleaños y que compartimos algunos momentos allá en Antojitos Chotanos. Gracias, Rafaelita Vázquez. También para mi gran amiga Lilita Díaz, que llegó de San Marcos y que va a celebrar el año nuevo en La Pichanguita. Lilita Díaz, Blanquita Díaz, que ayer fue tu cumpleaños, un gran saludo para ti. Nos vamos, ahora sí, no hay tiempo para más. Arriba, abajo, al centro y adentro. Felicidades, feliz año nuevo 2024 para todos. Los días han llegado.